Señores, este tema en que el país está inmerso es de trascendental importancia para todos. A veces veo en esta era de las redes como muchos lo ponen tan ligero, lo politizan, lo colorizan, como si no importara el bienestar del país. Y lo que importa es, por ejemplo, desde el poder avasallar y desde la oposición cuestionar. A veces eso es lo que yo veo y no nos vemos como país. Finalmente, el impacto negativo que tenga esto afecta a todos. No importa en qué partido usted está y no importa que usted esté fuera de partidos. Entonces, vamos a dejar de colorizar las cosas y ver los puntos objetivos. Cada quien tiene su posición. Yo siento que uno lo que tiene que sustentar, porque esto no es lo que yo creo, es en que yo sustento lo que yo creo. Yo creo que de eso se trata. Porque, por ejemplo, yo he dicho hace más de 10 años que esto debió hacer y que ha sido una irresponsabilidad de los gobiernos que han trascendido en estos 10 años, porque hay un costo político. O sea, es funda que recibe el gobierno que vaya a proponer un pacto fiscal. Entonces, algunos no se arriesgan pensando en las elecciones próximas de que le van a pasar factura, pero no se piensa en el país. Ahora el asunto es cómo lo hago. Esa imposición, porque eso es lo que es un pacto fiscal, imponerle al pueblo, o sea, los impuestos, con la idea de mejorar, de mejoras. Las reformas buscan reformar para que la economía pueda sanear. Pero entonces, ¿qué uno busca como ciudadano? Que de eso los primeros que hagan sacrificio sean los gobiernos, que reduzcan su gasto público, que uno vea que hay una actitud de austeridad interna para que entonces nosotros, los más sacrificados, siempre la clase media, la más, aunque obviamente la clase pobre es la más vulnerable y siempre va a salir más afectada, pero siempre estos impuestos se sustentan mucho en la clase media. Aquí tenemos economistas, políticos importantes, también vía Zoom, ¿verdad, Mercedes? Vamos a tener a Antonio Siriaco, economista, ahí lo tenemos ya, pero también tenemos a Benny Metz, viceministro de la Presidencia de las Relaciones con la Sociedad Civil. Gracias por estar aquí, Benny. Tenemos a Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista importante que tiene experiencia de Estado en gobiernos pasados. Y también se integra José Horacio, joven muy querido en la política, que no sé por qué nos perdimos de presidente de Opción Democrática. Presidente de Opción Democrática. Y no sé por qué, bueno, nos perdimos de un diputado que hacía cosas importantes, pero tenemos el presidente de un partido de oposición. Bienvenidos. Muchas gracias. Así van. ¿Qué es la reforma, las reformas? Porque mucha gente dice, ¿con qué se come eso? ¿En qué me afecta? Y mucha gente ve la oposición atacando al gobierno defendiendo. Pero ¿qué son las reformas, Benny? Mira, básicamente, Iván, primero agradecer la invitación, los amigos del panel, muchos amigos de mucho tiempo y también igual los compañeros aquí. Es un acto de responsabilidad política que el presidente Luis Abinader ha asumido desde que incluso en 2020 planteaba hacer una ola de reformas que lamentablemente por la situación económica que nos encontrábamos, Pido disculpas, fue que se nos quedó uno de los invitados. No es Domínguez, vía Zoom. Está vía Zoom. Está con nosotros. Pido disculpas, ahí está. Vamos arriba, y yo sé, como son 5, es un quinteto, yo sí necesito pedirles que sean como nosotros, como la telerrealidad, que nunca hablamos juntos, que no nos extendemos mucho. O sea, que sean lo más dinámicos posible y sintetizado para que la gente entienda. Justamente decía que no se pudo hacer esa ola de reforma porque había que atender la salud, la educación e inversión pública que el gobierno hizo a pesar de este déficit por no poder recibir los recursos necesarios. Y efectivamente, en el segundo mandato del presidente, en una alocución que hiciera en la llamada semanal, presentó la necesidad de una reforma y varias reformas. Reforma constitucional, reforma ahora la ley de modernización fiscal, que no es una reforma como tal, sino una ley que moderniza el sistema impositivo dominicano, y posteriormente vendrá la reforma del Código Laboral, entre otras reformas. ¿Para qué? Buscando, como tú decías, y como decía, que no es pensando en un tema político coyuntural o que le afecte no políticamente, sino en el país.
Decía Winston Churchill que los políticos estadistas se diferenciaban aquel que pensaba no es en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Y efectivamente, con esta ley que se busca recaudar X cantidad de dinero, 122.000 millones de pesos se ha estimado, pero principalmente donde sea más justo, donde los que más reciben sea lo que paguen. Una reforma progresiva, no regresiva. Una reforma que busque entonces atender a los más vulnerables que también te expresaba. El programa, por ejemplo, Aliméntate, que tiene 1.300.000 dominicanos aproximadamente, con 1.600 pesos llegará a 2.000 pesos, más otros proyectos de asistencia que no son permanentes, sino que tiene que ser hasta que la población pueda salir de la vulnerabilidad que se encuentra. Y efectivamente, estos recursos es para esos fines, para hospitales, el tema de seguridad social que la población tanto pide, el tema que tiene que ver con la educación, que sea más profunda y más calidad y mucho más extensa para todo el pueblo dominicano, y para eso necesita recursos frescos. Evidentemente, por la situación de no recibir los ingresos necesarios, se hicieron algunos empréstitos necesarios para hacer obras de infraestructura. Y lo que viene ahora con el sistema de transporte integrado, que va a conectar, esta reforma imagino que no se va a pedir tantos préstamos, ¿no? va a ayudar a tener recursos importantes, en casi un 30% del PIB, de lo que se recibe por ingreso del Estado. Va a crecer el PIB en 1.5% es estimado, y se va a poder lograr que el sistema integrado de transporte, que va a cubrir todo el Gran Santo Domingo, mi provincia de San Cristóbal, la zona oriental, se ha estimado, por ejemplo, que con el tren que ha de venir por Santo Domingo hasta el aeropuerto de las Américas, el cruce de la zona oriental al Gran Santo Domingo va a ser de 30 minutos, que hoy toca casi 90 minutos. Y efectivamente, todo este tipo de atención, el tema de salud pública, por ejemplo, se va a trabajar directamente con la primera atención, que es la atención primaria. Bien, Benny, necesito ver cómo podemos, esta primera parte le voy a dar un chin más de tiempo, pero después que no pasemos de un minuto por respuesta. Iván Hope. ¿Cómo no? El punto de partida. Usted hablaba Iván, en su introducción, del sustento. El sustento son los datos. Micrófono. Los datos tumban relato. Y el gobierno ha construido un relato acerca de que se necesita una reforma fiscal, que ellos le han llamado modernización. De modernización nada. Por el simple hecho de que nada nuevo aparece en esa reforma tributaria, ante el hecho de que lo que está es imponiendo más carga impositiva en la población dominicana. Tal vez lo de modernización viene porque el partido que la está promoviendo es el Partido Revolucionario Moderno, y de ahí la conexión. Es la única, porque cuando los impuestos han sido modernos, cuando en el siglo XVII pasaron de pagar impuestos en especies a pagar impuestos en dinero. Ahí hubo modernidad, pero ahora no. Ahora lo que hay es una reforma fiscal brutal, en el sentido, y por lo tanto no puede ser moderna, lo brutal no puede ser moderno, en el sentido de que la mayor carga de esta reforma no la va a tener solo la clase media o los trabajadores, es todo el país que va a cargar con esta reforma, porque esto va a presionar los precios. Pero no los precios solamente de la tasa de inflación. Pero esto había que hacerlo hace muchos años. No. Los gobiernos han sido irresponsables por el costo político. Ahí está el relato. Usted dice que no hace falta hacer reforma. Ahí está el relato. El relato ha querido ganarle al dato. Y con los 11.000 millones de pesos que están gastando en publicidad, obviamente han logrado posicionar ciertos relatos. Ahora, el dato o los datos del propio gobierno, yo traje unas láminas ahí que pueden mostrarlas, indica que el gobierno en mayo de este año convocó un consejo de gobierno donde estaban todos sus ministros. Hicieron un escenario de 4 años. Durante esos 4 años, este gobierno ha estimado, ha proyectado que la economía va a crecer en 5%, es decir, en torno al potencial. Que la estabilidad de precios se va a lograr porque va a ser de un 4%. Que va a haber estabilidad en la tasa de cambio desde el 2025 hasta el 2028. Eso no es lo que queremos. Es decir, si el gobierno ha proyectado un estado a mediano plazo de estabilidad, de crecimiento con estabilidad, pues no necesitamos una reforma. Bien. Pero además, porque la reforma, en este caso, no va a favorecer a los sectores populares, como es el caso concreto del hecho de que el gasto en salud
para el año 2025 va a ser de 9.5% del gasto total. Por debajo del gasto en salud previo a la pandemia. 2019 hacia atrás que llegó hasta un 11.5%. Necesito detener ahí para volver, José Horacio. Bien, lo que estamos es frente, lamentablemente, no a una reforma fiscal integral. Parece que en este panel hay más opositores que... No frente a una reforma fiscal integral como hace tantos años que se viene anunciando que el país necesita, sino ante un nuevo parche fiscal. Y lo digo porque no soluciona el problema fiscal de la República Dominicana. Siendo diputado me opuse en diciembre del año pasado a la ley que autoriza la emisión de bonos por valor de 200.000 millones de pesos en préstamos. Lo que se prevé que con esta reforma fiscal se va a recaudar anda por alrededor de los 122.000 millones de pesos, lo que quiere decir que el país tendrá que seguir tomando prestado de manera irresponsable como lo ha venido haciendo hasta ahora el gobierno durante los últimos 4 años, es así, Beni, para eso. poder seguir solventando Beni ahora va... Sí, los gastos del gobierno. No quiere decir que ya no se va a tomar prestado y que por lo tanto, bueno, nos vamos a sacrificar más, pero quiere decir ya que nosotros quizás se vamos va a poder ser disminuir, ¿no? autónomos. Lo que pasa es en ese sentido que a pesar de que necesitamos más recursos de los 122.000 millones, casi 200.000 millones, se ha recortado con la reforma del Estado. Se va a fusionar 3 instituciones. Que era más fuerte. 3 ministerios se van a Se fusionar. redujo. Se van a eliminar 6 instituciones. Se va a bajar el gasto corriente del Estado. Porque lo primero que hizo el presidente en ese acto de responsabilidad política fue disminuir el propio Estado, el propio gobierno, para poder hacer un ajuste al interno y después entonces otra La gente tiene que sentir eso, ¿eh? Que hay una Claro, disminución evidentemente. del gasto. Pero se ha visto ya. Dos ideas. Uno, esto es un parche fiscal que no soluciona el tema del déficit que seguimos acumulando y que seguiremos arrastrando, que significará que se seguirá tomando prestado. Ustedes han propuesto Y dos, alternativas. en Correcto. segundo lugar, sí, aquí vengo. Esta es una reforma sumamente regresiva. ¿Por qué? Porque el 60% de lo que se proyecta recaudar con este aumento de impuestos, que tiene un eufemismo de modernización fiscal, es a través de impuestos indirectos, es decir, impuestos al consumo, que cargan por igual a toda la sociedad, no importa cuántos sean sus ingresos. Bien. Y ese sistema reproduce y aumenta la desigualdad Están social. exentos los productos básicos de la canasta. No, se disminuye la cantidad de productos Están básicos que están exentos. exentos y se aumenta la base impositiva. Se amplía la base impositiva. El Zoom. Sí. Y Noé Domínguez y también el doctor Siriaco que están con nosotros. Bienvenidos. Acerca de la reforma, doctor Siriaco, doctor Noé, adelante. Mira, yo creo que hay que aclarar algunas cosas. En primer lugar, la reforma fiscal está contenida, o por lo menos el pacto de reforma fiscal está contenida en una ley, la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y que debió aplicarse en el año 2015 y no se aplicó. Se hizo una reforma en el año 2021, no había condiciones, y yo creo que en esta ocasión se ha presentado un proyecto y una propuesta de reforma fiscal. Hay que decir que la República Dominicana tiene problemas estructurales. Al margen de la coyuntura, al margen del aspecto político, aquí hay que buscar una solución al tema eléctrico. Cuando tú analizas los últimos 23 años, en el año 2000, las transferencias al sector eléctrico eran alrededor, oigan esto, de 1.200 millones de pesos. En el 2023, 75.000 millones de pesos. El tema de la deuda pública, el tema de los intereses de la deuda pública, que en el año 2000 representaba menos del 1%, hoy representa el 3.7%. Es decir, que se va a dedicar casi 300.000 millones de pesos al pago de los intereses de la deuda pública. De manera que al margen de que uno pudiese estar de acuerdo en la forma en que se ha estructurado una reforma, pero hay que buscarle solución a esos temas. ¿Por qué? Porque eso le ha quitado capacidad a los gobiernos, no a este, sino a los más gobiernos, de hacer políticas públicas de inversión pública, de desarrollo. Y gran parte de lo que nosotros hemos construido ha sido sobre la base del endeudamiento público. Entonces, esa lógica hay que cambiarla. Entonces, ahora vamos al caso de la reforma fiscal y de la propuesta actual. Nosotros hemos hecho estimaciones y el gobierno va a recibir, posiblemente si se aplica a la reforma tal y como está, mucho más de 122.000 millones de pesos. Y le voy a explicar por qué en algunos casos. Miren, hay pequeños detalles que es importante resaltar. Por ejemplo, se va a exigir a aquellos que ganan
624,000 pesos al año, una declaración obligatoria. Eso significa que el que gana 52,000 pesos mensual va a tener que presentar hacia arriba una declaración jurada. ¿Qué significa eso? Que muchas de esas personas pudiesen tener uno o más trabajos. Incluso con esa declaración van a ocultar información que está oculta. Hay que decir lo siguiente, que de casi 2 millones de personas que deberían aquí hacer declaración jurada, solamente 80,000 personas físicas hacen eso. Entonces, eso ya le va a dar al Estado Dominicano una cantidad impresionante de recursos. Porque el gran problema es la evasión, ¿no? Claro, el sistema parte neurálgica dominicano tiene dos grandes problemas. Y eso ha afectado a todos los gobiernos. El problema de la evasión y el problema de en este caso, de la... Más de un 40%, ¿no? De las empresas. Entonces, eso hay que atacarlo, señores, al margen de todo. El que venga, el próximo gobierno que venga, si no resuelve esos problemas, se va a ver con las limitaciones. Esta economía ha crecido, pero es como un jarro pichado. Mucho del crecimiento de la economía dominicana se filtra a través de todo eso. Entonces yo quería en esta primera ronda hacer esa aclaración. Bien, gracias. Y Noé Domínguez, que está con nosotros también aquí. Adelante, doctor. Noé. Sí, mira, un placer, muchas gracias por la invitación. Yo en parte comulgo con todo lo que han dicho y específicamente con lo que acaba de expresar el profesor Antonio Siriaco. No obstante, quiero hacer una observación con relación a que desde el punto de vista jurídico tributario, los pilares de un sistema tributario deben estar basados en equidad, en legitimidad y en progresividad. Desde mi punto de vista, lo que observo aquí, en lo que ha presentado el Estado, el gobierno, con esta reforma que pretende captar más de 122,000 millones de pesos, la realidad es que ahí no hay progresividad, ahí hay una regresividad. ¿Y por qué hay una regresividad? Porque tú tienes de los 122,000 millones de pesos, tú tienes el 88% que está propuesto a captarlo a través del consumo, llámese a través del ITEVI, que le cambian el nombre del IVA, del cual yo no estoy de acuerdo, y llámese específicamente al selectivo al consumo, que ahí hay 13,000 millones de pesos. Si lo sumamos, ahí hay 88,000 millones de pesos de 122,000 que representan, repito, más del 88% de lo que plantea la reforma están directos a impuestos al consumo, y eso es hacer más regresivo, no progresivo el sistema. El otro elemento es que el Estado Dominicano... Es un buen punto. ¿Perdón? Es un buen punto. El otro punto que aquí hay que señalizar o puntualizar es que el Estado Dominicano tiene las herramientas suficientes para poder determinar aquellos empleados que perciben más de un ingreso, porque son declarados por su empleador mes tras mes, y al término del año, al 15 de marzo, todas las empresas tienen que presentar una declaración jurada que se llama IR13, que ahí declaran todo lo que le pagaron a un empleado durante el periodo fiscal determinado. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando un empleado tiene un saldo a favor y tiene varios empleadores, no lo puede compensar porque ya los diferentes empleadores que le pagaron lo reportaron. ¿Dónde está el problema aquí? El problema aquí es que yo reconozco que se necesita una reforma fiscal, que el Estado necesita más recursos para enfrentar el gasto público. Aquí el problema es lo que se ha presentado, y lo que se ha presentado no resuelve el problema porque va a incentivar más la informalidad. No se está atacando la informalidad, se está atacando al que está formalizado, se está atacando a aquel que hoy en día está tributando. Tú le vas a decir, vuelvo y repito, tú le vas a decir que va a pagar más ITEVI, le va a decir que va a pagar más selectivo al consumo, y lo más aberrante aún, la propuesta del IPI. En el 2004, con la ley 288-04, se estableció la figura del IPI, donde los inmuebles que tenían un valor de 5 millones de pesos se iban a ir ajustando por inflación y se iba a pagar la diferencia. Hoy tú le estás diciendo, 16 años después, tú le estás diciendo que va a dar para atrás un derecho adquirido que ya el ciudadano lo fue pagando años tras años, ese IPI, y hoy que aproximadamente son 9,800,000 pesos, tú le estás diciendo que damos efectos retroactivos a 5 millones de pesos. Entonces, eso ni es justo ni es equidad. Vuelvo y repito, yo estoy de acuerdo con la reforma tributaria, pero yo estoy de acuerdo con una reforma tributaria que me ataque la informalidad. Por ejemplo, el profesor Antonio Siriaco
y nosotros hemos escrito varios artículos refiriéndonos al monotributo. El monotributo en otros países ha dado resultados. Ha dado un resultado tal que hoy en la Argentina, desde la instauración del monotributo a la fecha, ha percibido aproximadamente un 20% de impuestos de su total de impuestos en el horizonte del tiempo. Sin embargo, hoy nosotros insistimos con un régimen simplificado de tributación que en el tiempo ha demostrado que no es eficiente. Y peor aún, han puesto a decir al presidente que los contribuyentes no se acogen al régimen simplificado de tributación por falta de información. No es por falta de información. Es que aún ese régimen es complejo para un ciudadano que no conoce la tributación y que tiene que salir a pagar y no es. 50 y 25 mil. Con el perdón, tengo que hacer un corte comercial para proseguir. Realmente nosotros lo que queremos aquí es buscar el balance ante esto que expone Inoue. Yo quisiera, Beni, al regresar, que usted exponga su posición. Deje una pregunta en el aire, Paz. En una intervención. ¿Usted, Fiallo, también quiere una intervención? Por supuesto. No quieren dejar una pregunta en el aire. Adelante, Jaime. La pregunta en el aire es la siguiente. Han hablado del pregunta monto, en el aire, pero que no se quede en el aire, ¿no? han hablado del monto que el gobierno pretende adquirir con la aplicación de esta reforma. ¿Existen alternativas de recaudar cantidades similares a la que ha proyectado el gobierno sin la necesidad de hacer esta reforma? Adelante, Fiallo. No, yo quiero también responderla cuando pase. Bien. El show sale para todos. Interesante la argumentación de los especialistas. Los facultativos en la materia impositiva. Estamos